Hay muchas parejas que se casan y se casan ilusionados con un anhelo profundo de formar una familia. Pero pasa el tiempo y no pueden quedarse embarazados. Me ha tocado ver de cerca esta experiencia. Me ha tocado llorar con amigos, con familia que han vivido esa realidad. Esa realidad de no poder procrear. Y es triste, es una situación difícil y dura, pero Dios en su soberanía ha dejado una alternativa. Y esa alternativa, hermanos, es lo que llamamos nosotros la adopción. Obviamente esto aplica solamente a parejas que han comprobado que es imposible por medios biológicos y naturales. Hay casos donde Dios también ha hecho la obra, hay testimonios, pero también hay testimonios donde la voluntad de Dios no ha sido así, porque Dios tampoco cumple caprichos. Gloria sea al Señor, porque hay parejas que han orado y el Señor les ha concedido el deseo de su corazón. Pero cuando se han acabado todos los medios biológicos y naturales, está la adopción. Y me encantaría decirte qué es la adopción. En un término legal se le llama el pacto de adopción. Y hermanos, en este mundo la adopción ha existido desde el pecado y la muerte. Comenzaron a desintegrar a las primeras familias humanas. Así, la adopción surge como una institución valiosa. Él dice que antes de venir a Cristo éramos esclavos. La esclavitud es una forma de explicar que somos hijos del pecado. Quisiera que vayamos nosotros, por favor, a Efesios capítulo 2, versículos 1 al 3. Y te voy a pedir, iglesia, que así como estés sentado, leas detenidamente los versículos 1 al 3. Efesios capítulo 2, versículos 1 al 3. Adelante, hermanos. 1, 2, 3. Hermanos, Satanás es un padre muy malo. No sabe ser buen padre. Nosotros éramos hijos de las tinieblas. Éramos por naturaleza hijos de desobediencia. Éramos enemigos de Dios. Hermanos, no todos los caminos llevan a Roma. No todos son hijos de Dios. El apóstol Pablo dice que versículo 2, si lo pudieran poner por ahí, dice que por naturaleza hacíamos la voluntad del príncipe de este mundo. Escuchen esto. Hacíamos lo que Satanás quería. Éramos títeres de Satanás. Tal vez me dirija esta mañana a alguien que no es cristiano y puede decir, ¿para qué vine esta mañana aquí? Yo no soy hijo de Satanás. Yo te preguntaría, ¿robas? ¿Eres rencoroso? ¿Hablas mal de las personas? Nosotros somos hijos del pecado. Y cuando nacemos haciendo la voluntad del príncipe de este mundo. Dice que éramos por naturaleza hijos de desobediencia. Hermanos, los hijos no son pequeños príncipes y bebés buenos. Los hijos nacen con pecado. Los hijos nacen siendo hijos de Satanás. Así lo dice la Escritura. Somos hijos de esclavitud. Y el apóstol el salmista David dice, en pecado me concibió mi madre. Hermanos, por eso nosotros bautizamos a nuestros hijos. Todo hijo que no está bautizado es un incircunciso.
Es un hijo que vive en pecado y no puede llamarle a Dios papá. Dios no puede cohabitar con el pecado. Hermanos, el mundo está lleno de huérfanos espirituales. Ahora, es algo que nuestros padres ganaron y somos hijos que vivimos bajo desobediencia. Y si Satanás quiere ofender, nosotros decíamos, aquí está mi boca, aquí está mi corazón, aquí está mi mente, aquí está mi cabeza, aquí están mis ojos. No todos los que nacen son hijos de Dios. Estábamos lejos y éramos esclavos del pecado. Hermanos, por eso es importante señalar que Pablo dice, hacíamos los rudimentos, vivíamos bajo los rudimentos del pecado, hacíamos lo que el hombre natural hace. Nuestro estado natural cuando nacemos es ser hijos del pecado. Yo oro y estamos orando para que en unos días, cuando ya tengamos esta alerta médica, pueda traer a mis hijos para que puedan ser parte del pueblo de la promesa. Porque ellos están bajo el pecado y nacen con esa naturaleza. Sin Cristo, Dios y el hombre son enemigos. Cuando nacemos sin Cristo, estamos enemistados. Y voy a decir algo fuerte. Hermanos, Dios aborrece a todos aquellos que no están en Cristo. Así estábamos tú y yo. Nacimos siendo pecadores. Éramos esclavos del pecado. Pero el apóstol Pablo avanza y vean lo que dice el versículo 4. Quisiera que leyeran conmigo el versículo 4 y versículo 5, por favor, iglesia. De Gálatas, por favor. 1, 2, 3. Hasta ahí. Pero cuando vino el tiempo estábamos sometidos a un papá. Hermanos, hay niños que hoy han salido bajo un padrote para poder pedir limosna en los semáforos, porque de ello depende su vida. Niños que son abusados sexualmente en nuestro país, es espeluznante. Satanás no puede ser buen padre. Es malo como padre. Y Satanás nos explotaba y lo que quería era nuestra destrucción. Todos estábamos bajo la tutela de Satanás. Sin embargo, mis amados hermanos, venido el cumplimiento del tiempo, venido el tiempo exacto, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley. Y vean lo que dice el versículo 5, por favor. Juntos con todas tus fuerzas. 1, 2, 3. Me encanta Pablo. ¿Ya vieron cómo termina? Tú estabas bajo un padre tirano. De hecho, Jesús le dice a los judíos, ustedes no son hijos de Abraham, su padre es el diablo. Ahí estábamos tú y yo, y quiero que te ubiques en esa categoría. Pero venido el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo para redimirnos. La palabra redimir, hermanos, es una palabra riquísima teológicamente en la Escritura. La palabra redimir, mis amados, se traduce como comprar. Pero esa palabra inmediatamente nos lleva al siglo I. Y tú llegabas, hermano, al mercado del siglo I, y en el mercado había todo tipo de cosas para comprar, pero al final habían también hombres para ser vendidos, maltratados, todos hambrientos con grillete en sus pies, y la gente gritaba agorizo, que es la palabra redimir, vendo esclavos. Hermanos, éramos esclavos y me encantó la alabanza. Somos liberados de las cadenas. Yo no puedo entender a un cristiano que no cante con fuerza al entender de dónde fue sacado. Estábamos prisioneros bajo Satanás. Pero cuando Cristo vino a liberarnos de nuestro dueño.
Hermanos, nos habíamos vendido con nuestro dueño tirano, pero Cristo vino a pagar el precio completo. Dejó su trono de gloria y Jesús, hermano, le paga al tirano absolutamente todo, el precio en su totalidad. Ahora escucha lo que dice el versículo 4. Dice que Jesús vino nacido de mujer y bajo la ley. El apóstol Pablo pone dos verdades teológicas que no tengo el tiempo para explicarlas a profundidad. Pero la primera es que para que el hombre fuera liberado, la ley exigía que el mismo hombre debía pagar. Por eso Jesucristo tomó forma humana, humillándose para pagar lo que la ley requería. Jesucristo se hizo humano, pero además, hermano, solo en Cristo cantábamos. Y déjame decirte esta verdad que Pablo dice: nacido bajo la ley. Hermanos, Cristo no solamente vino a morir. Cuando la iglesia se enfoca solamente para hablar de la muerte de Cristo, ha caído en un reduccionismo teológico. Pero más que eso, ha caído en un reduccionismo escritural. La ley exigía que para ser liberado de nuestro amo, de nuestro tirano, alguien tenía que vivir. Ese era el pago. Y escucha lo que voy a decir. Pablo enfatiza que Cristo vino bajo la ley. Y escucha esto, hermano. Cristo no solo vino a morir, Él vino a vivir una vida perfecta para rescatarte de las garras del infierno. La ley requería que la ley también fuera satisfecha, y por eso Jesús dice: yo no he venido para abrogar la ley, yo he venido para cumplirla. Hermanos, cuando Cristo nació, estaba siendo vigilado por la ley y por Satanás. Escucha esto. Porque si él hubiese fallado en su vida y hubiese caído en un solo pecado frente a la ley, la muerte no hubiese servido de nada. C.S. Lewis dice que Satanás estaba vigilando, y cuando él se enteró, porque él tiene poder limitado, cuando él se enteró que el Mesías, el Hijo de Dios, era el hijo de José y María, lo primero que hace es presentarse ante él al iniciar su ministerio y lo tienta. Lo está tentando para que caiga en pecado, porque si Jesús hubiese transgredido la ley en una sola tilde o jota, todo el plan redentor hubiese fracasado. ¿Te das cuenta todo lo que Jesús traía sobre sus hombros? Jesús tenía que vivir por ti y morir por mí, hermanos, y Cristo lo hizo. El miércoles decíamos que Jesucristo, nuestro sumo sacerdote, es un ser humano como tú y como yo, que fue tentado en todo, pero él no cayó. Porque si caía, el plan de redención, el plan de compra, se iba a venir abajo. Pero además, hermanos, cuando él pagó el precio total, él le dijo a Satanás: dame a mis hijos, yo ya pagué y viví por ellos. Ahora, vayamos por favor al versículo 5 nuevamente y leamos todos. Fuerte, mis amados hermanos. 1, 2, 3. Dile a tu hermano de atrás: soy un adoptado. ¿Por qué les da risa? Vean cómo nos da risa esta verdad. Porque regularmente, hermanos, los seres humanos tendemos a fallar en cómo aplicar este principio. Yo te acabo de explicar que cuando alguien es adoptado, recibe todos los mismos derechos. Pero ¿qué pasa cuando un hijo adoptado es incrustado en una familia? Yo conozco a papás que hacen diferencia. Bueno,
conozco a papás hasta que hacen distinción entre sus hijos naturales. ¿Sabías que hay muchos hijos adoptados que están dolidos? Porque su papá hacía distinción. He escuchado testimonios que me han quebrado de cómo un padre le daba el dinero a su hijo y el hijo adoptado extendía la mano y decía: para ti no hay. Y ahorita nos reímos porque decimos: yo adoptado, o yo adoptar a alguien. Pero vean la verdad bíblica. Cristo no solamente nos redime de que estábamos bajo la ley, sino que ven, me encanta, hermanos, porque no solamente me salva, no solamente me libra de Satanás, sino que además Él dice: te voy a recibir como un hijo adoptado. Perdónenme, hermanos, pero esta verdad a mí me destroza. En la eternidad había una familia perfecta. Dios es en comunidad y era perfecta. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. El Padre ama inmensamente a su Hijo. Pero ese Hijo dice: quiero ir y salvar a pecadores que están en manos de otra familia, y no solamente los quiero liberar de esa familia, quiero que sean mis hermanos. Quiero que se sienten conmigo a la mesa. Éramos hijos de Satanás, pero Jesucristo dice: no solamente los quiero liberar de donde están, porque ahí es perdición y su camino es el infierno, pero además quiero hacerlos parte de mi familia. ¡Wow! Para adoptarnos hijos suyos. ¡Qué maravillosa verdad! En la antigüedad, cuando alguien iba y compraba un esclavo, que es la palabra que está usando Pablo, agorazo, él tenía tres cosas. Escuchen lo que voy a decir. Llegaba y le decía: quiero ese esclavo. Pero en ese momento él lo compraba de esclavo y pasaba a ser esclavo. Nada más pasaba de dueño a dueño. ¿Te das cuenta? Había compradores tan tiranos que solamente cambiaban de dueño, pero había personas que compraban y eran mucho más tiranos. Se cuenta de una imagen que cuando alguien compra le dijo: ahora eres mío, por favor límpiame los pies. Aquel esclavo recién comprado dijo: no lo quiero hacer. Tomó su revólver y le disparó en la sien. Pero también había compradores que decían: te voy a comprar, pero te voy a comprar para hacerte libre. Y cuando aquel recibía la libertad, se le cortaban los grilletes y se iba a su familia a buscar la libertad. Pero había un tercero que decía: voy a pagar por ese esclavo. Pero cuando le quitaban el grillete y estaban a punto de poner otro grillete, le decía: no le pongan grillete, él se va a sentar conmigo. Él a partir de hoy va a ser mi hijo. Eso es lo que hizo Dios contigo. Hermanos, por medio de Cristo recibimos una filiación, término teológico. Ese término, como ya dijimos, cuando el hijo es adoptado, legalmente deja de ser un adoptado y pasa para adquirir todos los derechos de hijo. Aunque por nacimiento era un esclavo, ahora recibe un estatus legal de hijo. ¡Qué privilegio! Ahora tú y yo pudiéramos ser los sirvientes. Yo estaría encantado de ser
el limpiador de mesas en el cielo. Pero Jesucristo dijo, no, tú vas a sentarte en la mesa con los príncipes. Hermanos, la adopción marca un antes y un después, porque refleja la verdad sobre quiénes somos. La adopción nos da derechos delante del Padre al mismo tenor que Cristo. El legalista no puede aceptar eso. Hay un término en inglés que es me vuela la cabeza. Hermano, el legalista no puede aceptar que Cristo es nuestro hermano mayor. Jesucristo no te llama el sirviente, te dice, hey, tú eres el adoptado. Jesucristo está al pendiente de ti y está orquestando todo porque hay algo que a él le apasiona, llevarte a su mesa. No se turbe vuestro corazón, ni tengan miedo. Porque aunque yo me vaya, voy a preparar lugar para que donde yo esté, vosotros también estéis. ¿No vas a estar en la casa de servidumbre? ¿No vas a ser un hijo de segunda categoría? Tú eres un hijo de Dios y has recibido los mismos derechos. Ah, ¿no me crees? Ve conmigo a Romanos capítulo 8, versículo 17. Y dijera a nuestro ministro de música, lo que el pastor está predicando los domingos lo vemos todos los viernes, ¿no es cierto? Así que vengan los viernes. Es maravilloso. Leamos todos Romanos 8, 17, iglesias, por favor. Léanlo con fuerza porque es identidad. 1, 2, 3. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Porque no solamente has sido liberado de las garras de la esclavitud, sino que también si eres hijo también eres, ¿qué dice, hermanos? Si eres hijo, ¿qué eres, iglesia? Heredero. Pero vean lo que viene a continuación. ¿Ya lo notaron, iglesia? Todavía nos seguimos peleando por pequeños pedazos de tierra. Nos seguimos matando por herencia que el orín y la polilla corrompen. Hermanos, no vivamos como pordioseros. Cuando te afanas por lo material, estás viviendo una vida que desprestigia tu herencia en los cielos. ¿Sabes qué significa esa doctrina? Lo que acaba de decir Pablo a Gálatas. Somos coherederos. Si tú vas a adoptar, no digas, y el adoptado nada más le tocan 20 metros. Es más, hay padres que dicen, bueno, ensambladas. Y dice, pues el que no entre en el testamento. Y los hijos naturales, entre comillas, comienzan a aprender y dicen, nada más que petatee el papá y lo vamos a sacar del testamento. Qué bueno que no tenemos un hermano así. Tenemos un hermano que nos... Tenemos un hermano que no solamente nos dio la salvación, sino que nos ha dado todo lo que es suyo. Nos ha hecho coherederos con Cristo. Ve lo que dice, hermano, este texto maravilloso. Ve lo que dice el 18. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Los que han venido al estudio de Romanos, más adelante voy a resumir. ¿Sabían ustedes, hermanos, que aún para ver la manifestación de los hijos de Dios? Hermanos, aún no logramos imaginarnos lo que tenemos en Cristo. Vayamos a un texto más. Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 3 al 5. Ponte de pie para leer este pasaje.
3. Cuatro. Puedes sentarte. Yo creo que el texto habla por sí mismo. Cerremos en Gálatas cómo termina Pablo. Ahora vayamos a los versículos 6 al 7 de Gálatas capítulo 4. Y dice, hermanos, tenemos a un Dios misionero. La misión Dei comienza a su Santo Espíritu. Y por cuanto son hijos, Dios envió a nuestros corazones ¿a quién? Al Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. 1, 2, 3. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo, la Trinidad en acción. Hermanos, el Espíritu Santo viene a morar en nosotros. Somos participantes de la naturaleza divina. El apóstol Pablo también a la iglesia de Éfeso dice, porque a veces dudamos y decimos, Señor, pero ¿dónde está mi herencia, no? Hay hijos que ya cuando empiezan a tener noción de la riqueza de su padre comienzan a decir, papi, ¿qué me vas a dejar? Pero escríbelo de una vez, ¿no? Papito, ahí ponle qué me toca, ¿no? La Cheyenne. Bueno, el Padre del cielo dice, les voy a dar un anticipo. Voy a sellarlos como hijos. Y el sello que tenemos nosotros, aunque vienen guerras y rumores de guerras, no es que te vayan a poner un 666 en la frente. Hermanos, los que estamos en Cristo, hemos sido sellados con el Espíritu Santo. Tenemos un sello en la frente, de tal manera que Pablo dice, ¿quién nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús? Nadie, porque tú tienes un sello y se llama Espíritu Santo. Hermanos, el Espíritu son las arras de nuestra herencia. El Espíritu mora en nosotros y eso ya lo sabemos. Quiero cerrar con el versículo 6. Yo te dije hace un momento que nadie puede decirle a Dios Padre si no está en Cristo. Ahora, yo te dije hace un momento que éramos enemigos de Dios, pero ahora por medio del Espíritu Santo que en nosotros clama, Abba, Padre. Cuando daba la clase de Romanos, hubo alguien que me preguntó, pastor, ¿y cómo yo sé que soy hija de Dios? Y yo le contesté lo que dice Pablo aquí. Cuando uno ha nacido de nuevo, Dios envía de manera inmediata su sello, que es el mismo morando en nosotros a través de su Espíritu Santo, y dice que el Espíritu da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, pero además el Espíritu nos recuerda un grado de intimidad que tenemos con Dios. El Espíritu nos enseña ese grado de intimidad que tenemos con Dios. No todos pueden llamar a Dios Padre, solamente aquellos que han sido adoptados, sellados por el Espíritu, y el Espíritu nos hace, hermanos, experimentar. Dice John Stott, Cristo gana nuestra salvación, pero el Espíritu Santo nos hace experimentar. ¿Cuántos creen aquí y han experimentado que Dios es su Padre? Aunque quiero dirigirme a ti, que a lo mejor no has tenido un Padre perfecto. De hecho, no lo hay. Quiero decirte que el Espíritu te hace decir, aunque padre y madre me dejare, con todo, Jehová me recogerá. Hermanos, Dios sí es un gran Padre. Y es tan tierno que todos los días nos abraza. No quiero meterme en esta doctrina, sin embargo,
habla de un grado de intimidad del apóstol Pablo, de tal manera que ahora nosotros no vemos a Dios como tirano. Freud decía, la religión es un problema psicológico. Todos los que se vuelven a la fe en realidad tienen un problema paternal. Pero hermanos, en realidad fuimos creados para estar en el corazón y el regazo del Padre. Y nuestro corazón estará inquieto hasta que no descanse en el corazón de nuestro Padre. Por eso Jesús nos enseñó a orar: Padre nuestro que estás en los cielos. El evangelista Lucas dice: ¿quién de ustedes que son padres, cuando su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿Quién de ustedes, si su hijo le pide un pez, le dará una serpiente? Y dice Jesús: si ustedes, siendo malos, saben dar buenas dádivas, imagínense el Padre en gloria. Tenemos un Padre perfecto, y ese Padre perfecto se llama Dios. Y podemos hablar con Él de tal manera que es una relación tan profunda. Abba, tiene una connotación de confianza y seguridad, hermano, de ser recibido, de ser abrazado. Y esta expresión, hermanos, Pablo está evocando que los hijos adoptivos de Dios corren a Él. Y cuando corren a Él encuentran seguridad, sinceridad, amor, como cuando un padre abraza a su hijo terrenal inmensamente. Yo cierro, mis amados hermanos, diciendo: los Gálatas estaban cometiendo un grave error. Vivir bajo la ley es estar dudando de que eres un hijo de Dios. Nunca dudes que eres un hijo de Dios. Nunca dudes que legalmente ya nadie te podrá quitar tu salvación. Si tú estás en Cristo, tu salvación está garantizada y el cielo te espera y su herencia con ella. Nadie te puede quitar tu lugar en la mesa. Eres amado. Y escucha esto: Dios te ama de la misma manera que ama a su Hijo. Él no tiene distinción de hijos. Él ama a Jesucristo, su Hijo unigénito, pero Él te ama igual. Ya no dudes de su amor. Eres un hijo amado, tal como ama a su hijo primogénito, para que Él sea el primogénito de entre muchos hermanos. Hermanos, ya no nos sintamos de segunda. Ya no nos sintamos de segunda clase. Cristo hace que nuestro Padre no haga distinción de personas. Pero por último, la adopción nos impulsa a vivir de manera diferente. Dice Pablo: ya no vivan como su antiguo amo. ¿Qué incoherencia es que seas hijo de Dios, pero ahora vivas como hijo del diablo? Ya no vivas bajo la ley ni por obras, porque ya no eres un esclavo, ya no eres uno de ellos. Hermanos, entendamos, somos hijos de Dios. ¿Cuántas veces no has escuchado esto? A mí me pasó. Hubo un tiempo en que la moda en mi secundaria era los pantalones cholos. ¿Se acuerdan? Despertaron los que ya estaban empezando a orar por mí. Y todos mis compañeros de repente el día libre de uniforme llegaban con sus pantalonzotes, ¿no? Y se veía y decían: ¿ya viste qué chido? Y yo decía: yo también quiero un pantalón. Yo quiero un pantalón así. Y llegaba a casa y nunca voy a olvidar a mi papá. Y mi papá me dijo: tú eres un hijo de familia. No vivas como un hijo de la calle. El día que quieras vivir así, ponerte la gorra
y ponerte el pantalón más o menos, donde ya saben, hasta abajo, en ese momento tú no estarás reflejando que esta familia es una familia especial. Muchas veces le has dicho a tu hijo y a tu hija, ¿no? Porque no vivas como un vago. Tú eres una niña de familia. Y ahora eso le digo a mi hija. Le digo a mis hijos, hijas, porque los gemelos todavía no entienden. Hijas, ustedes son unas princesas del Señor. No se subajen a vivir como los demás. Si los demás quieren vivir como hijos de este mundo, porque las señoritas allá van, ¿no? Queriendo vivir como los hijos del mundo, adoptándose a este mundo. Yo le digo, tú eres una hija de Dios, eres hija del pacto, eres una princesa de primera categoría, y nuestro hermano mayor es Jesucristo, y por eso tenemos que vivir como Él. Amados hermanos, no se reduzcan a vivir como hijos de esclavo cuando somos hijos del Rey de Reyes.